Habíamos platicado el sábado y en la semana pasada, pues con un especialista, ¿no? Buscamos a un especialista a nivel internacional, que fuera mexicano, que conociera bien sobre los temas del petróleo y platicamos y tenemos la oportunidad de volver a platicar con él, que es el máster en administración de negocios y que conoce perfectamente esto del tema del petróleo. Él es el maestro Ramsés Pech. Te agradecemos mucho, máster, que nos des la oportunidad de platicar contigo. Muy amable por volverte a invitar y bueno, estamos a la disposición. Ahorita que están los cambios muy candentes hoy en día con la reforma energética. En estos 2 días pasados hemos podido ver en el canal del Congreso los que hayan tenido oportunidad de entrar. Vimos que la cosa dura, difícil, caliente, tomas de tribuna, se bajan, se suben, hacen amagos, dicen que el que compra la presidencia pues vende la patria y una serie de descalificativos y situaciones. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo percibes tú como analista internacional, como conocedor del tema? ¿Cómo percibes el entorno global, o sea, en el mundo? ¿Cómo está esto de la energía? ¿Seguimos con los fósiles o vamos hacia energía alternativa? Es una combinación y en forma paralela del crecimiento de ambos tipos de energías. El problema que tenemos con los hidrocarburos es que tenemos que tener todas las fuentes bien programadas de largo plazo, porque hoy en día el que no tenga la estructura energética de largo plazo va a tener inconvenientes, como hemos platicado el día sábado en el 2040. Hoy las energías renovables están cambiando la tecnología. Y yo pongo las energías renovables como los celulares. ¿Se acuerdan que en el 98 o en el año 2000 tener un celular era algo muy complicado? Sí. Dentro de unos 10 o 15 años, pues las energías renovables va a ser lo más fácil que se pueda tener, dependiendo quién tiene los recursos y la planeación estratégica. Sí, ya vemos hoy en día que hay inclusive chamarras y zapatos que compra uno y al caminar van generando energía y sirven para cargar las pilas de los teléfonos celulares. Hacia allí vamos aparentemente, pero hoy por hoy la energía se está obteniendo del petróleo. Sin embargo, habíamos comentado contigo, Ramsés Pech, que Estados Unidos, a pesar de ser el 4º país con mayor reserva de petróleo en el mundo desde hace más de 70 años y que no la consumía, en los últimos 10 años le ha entrado la prisa por sacar su petróleo y venderlo. ¿A qué se debe esto? Porque ellos están viendo desde un punto de vista de negocio la industria de hidrocarburos. Tienen ahorita la cantidad, han hecho la tecnología, han hecho los estudios y los avances, y hoy en día lo que están viendo es que tienen un negocio que tiene que ser redituable y tienen que tener un aseguramiento energético. Te he de comentar, has escuchado del reporte que se hizo el 21 de diciembre del 2002, el famoso que se gestionó y que supuestamente se filtró del Congreso. ¿Sí? Bueno, en ese reporte lo único que está indicando, y lo debemos de ver desde un punto de negocio, es un análisis que realizó el Congreso en el sentido de cómo aseguraría Estados Unidos su energía de largo plazo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las gentes que cuáles son los países o a quién le compro yo los hidrocarburos para mis refinerías? Y se dieron cuenta que en México, como nosotros exportamos el 80% de los hidrocarburos hacia Estados Unidos, que son desde México, se dieron cuenta que cayó la producción de 3.4 a 2.5 y la calidad del hidrocarburo cambió. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Migrar al Medio Oriente. ¿Por qué crees que están ellos yendo hacia el Medio Oriente? Porque la calidad de los tipos de hidrocarburos no están cumpliendo con los requerimientos de aseguramiento estratégico. O sea, el producto que les estamos dando no es el de la calidad que ellos pretenden y nos están dejando de comprar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Canadá, ¿qué está haciendo? Está siendo un país exportador de gas y se está explotando todos sus yacimientos que ellos tienen. Por ejemplo, en Rusia, ¿qué es lo que está haciendo? China, lo que está haciendo, los países de Europa, ¿qué es lo que tienen sus refinerías? Y tienen la parte de utilización del mucho del gas natural. En México tenemos que ponernos a pensarnos de aquí a unos 15, 20 años, ¿a quién le vamos a vender los hidrocarburos? Que muchos ya van a tener su cambio de transformación. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene su política de energías renovables, y nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso para no tener tanto problema de dióxido de carbono o el efecto invernadero? Ya hemos firmado muchos tratados al respecto. Y en la página de Secretaría de Energía, ustedes pueden encontrar que en el 2035 deberíamos de tener la utilización de energías renovables al 35%, hoy tenemos el 4%.
El 4%, o sea que ni con mucho. ¿Estados Unidos en qué orden anda? Bueno, Estados Unidos anda en el orden, si no más me equivoco, entre un 12 y 16%. Su meta es del 40%. 12 o 16% ya de energías alternativas o verdes que están utilizando, y nosotros apenas en el 4%. Y exactamente, y otra cosa importante, en Estados Unidos, por ejemplo, tú te puedes meter en la página de energía de ellos y te pueden decir las compañías que producen la electricidad con qué tipo de materia prima utilizan, crean la electricidad, ya sea con gas natural, con hidrocarburo líquido o con energías renovables, y tú puedes escoger cuál alternativa tienes para comprar. Se comenta que de Estados Unidos nada más traemos 1.5 millones de barriles de gasolina. ¿Por qué México no puede producir la gasolina? Porque no tenemos acuérdate cuando hicimos las refinerías hace más de 40 años, Ajá. nuestros hidrocarburos eran pesados. ¿Qué quiere decir con lo que hace cuando hace refinación? La refinación es un proceso físico por medio de cambios de temperatura y puntos de ebullición. Uh-huh. Y lo que estás haciendo es que necesitarías una transformación total de las plantas, de las refinerías que tenemos actualmente, y colocarlas en la parte real del tipo de hidrocarburo que tenemos hoy en día. Que es más liviano. Es un poquito más liviano, entonces hay que hacer una reconfiguración total del tipo de refinería que tenemos. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Sus crudos en el Golfo de México son pesados, pero nuestro crudo ha bajado un poco su calidad y ellos o se readecuan a su refinería o mejor buscan otro tipo de hidrocarburos. Entonces ellos lo que evalúan es costo-beneficio, ¿qué me conviene? ¿Invierto o mejor compro en otro lado? Pues mejor compran en otro lado, ¿no? Les sale mucho más barato. Es el libre comercio que se tiene global que tenemos hoy en día. Oye, Ramsés, ¿cuál sería, por ejemplo, de aquí al 2030 y 2050, cuál sería la proyección de México si no se hubiera hecho esta reforma? Y con esta reforma, ¿qué es lo que nos va a pasar? Bueno, la reforma, lo que está ahorita, recordemos que estamos ahorita en el Senado. Va a pasar a la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados regresa al Senado, del Senado regresa a las entidades, a las cámaras estatales para su aprobación y luego ya su promulgación. Y después de eso ya entran todos los tiempos que están ejerciendo los artículos 27, 28 y el transitorio 4 y el 5. Uh-huh. El problema es hoy en día, como te había comentado, los contratos en Pemex más o menos tardan alrededor de 370 días. Entonces, no estemos pensando que la reforma al día inmediato de su promulgación va a ser gestionada rápidamente, no. Esto vamos a esperar más o menos unos 6, 7, 8 años. Si no lo hubiéramos hecho, pues estaríamos hablando del doble del tiempo, pero en el doble del tiempo no tendríamos la oportunidad de poder vender el hidrocarburo al precio que pudiera estar en el 2020, más o menos $80, $90. ¿Te imaginas si no hacemos esto de una forma rápida? Es un negocio, y cualquier negocio que necesitamos es que queremos vender el producto. Claro. El producto son los hidrocarburos, y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Se ha comentado que si esta reforma no se hubiera hecho en este momento, tendríamos un retraso, como comentas, de 5 años aproximadamente. Pero aún aprobándose esta reforma en todos sus términos, que México ya lleva un retraso con respecto a otros países del mundo de 30 años. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, lo puedo comprobar como ejemplo en Brasil. En Brasil su reforma energética fue en el 98. Producían 800,000 barriles, hoy producen casi 2.3 millones de barriles. ¿Qué es lo que han hecho en aguas profundas? En aguas profundas han tardado casi su desarrollo 15 años. Colombia, su reforma entró hace como cuestión de 8 años y ha aumentado su producción. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Nosotros no estamos aumentando nuestra producción. Nuestro plan de crecimiento hoy en día es de mantenimiento. Usted puede entrar en la página de Pemex en Plan Estratégico 2014-2018 y ahí indica que la inversión que se tiene al día es de mantenimiento de producción, más no de crecimiento. Como te comentaba el día sábado, el año pasado solo Estados Unidos en la parte de Shell Gas y aguas profundas gastó $60,000 millones. El presupuesto de Pemex es de $27,000 millones nada más. O sea, ¿cuánto tendríamos que gastar? Imagínate, no nos alcanzaría el presupuesto. Oye, estaba viendo que Brasil, Colombia, efectivamente 15 años, 8 años de que aprobaron, quiere decir que México con respecto a los países latinoamericanos lleva un promedio de 13 a 15 años
de desfase, ¿no? De pérdida de tiempo. Pero que con respecto a Noruega, 30 años, y con respecto a Estados Unidos, 40 años nos llevan de ventaja. ¿Cómo superar esta situación, y si la nueva ley, como se pretende aprobar, podría ayudar a alcanzar los topes que hemos dejado pasar a través del tiempo? Un punto importante que hay que tomar y reflexión es que nuestra economía ha sido de servicio. No somos una compañía de transformación o de maquilación de productos, como por ejemplo, todo se concentra en la parte norte-noroeste. ¿Cuántos ductos de gas tenemos en la República Mexicana? En la zona sur-sureste, muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es una transformación total del tipo de industria de la manufactura, el tipo de industria que produzca bienes de consumo internos y externos, y a su vez tenemos que evaluar si las energías que estamos utilizando son las correctas y en los lugares correctos. Te comentaba el sábado pasado, los que nos escuchen, en Estados Unidos el bimestre de una casa que tiene todo eléctrico, 3 cuartos, sala, comedor y todo eso, son más o menos $240 el bimestre. En Tabasco, más o menos, esa misma casa está alrededor entre 12,000 y 15,000 pesos el bimestre. Estamos hablando una gran diferencia. Entonces, esta reforma lo que tiene que ayudarnos a todos nosotros es tener un punto estratégico de reflexión en dónde vamos a utilizar, y el beneficio tiene que ser directo a la sociedad y sobre todo de beneficio a largo plazo para las nuevas generaciones. Como yo les digo a los muchachos que tengo la oportunidad de clases y dar conferencias, toda nuestra generación que teníamos entre 40 y 60 años ya nos acabamos cantarel. Ahora el problema lo tienen ellos, a ver qué van a sacar ahora. ¿De dónde también? Oye, lo que me estás diciendo es que en Estados Unidos $240 bimestrales en promedio una familia. ¿En México el equivalente a $1,000 bimestrales? Sí, son 150 más o menos por ciento nos cuesta a nosotros la electricidad. O sea, 4 veces más que a una familia promedio en Estados Unidos. Exacto, y allá es todo eléctrico. Pero aparte de eso, ahí ganan en dólares y ganan $10 por hora. Aquí nosotros ganamos apenas que $8 al día. Y se me hace mucho. y obviamente nos cuesta 4 veces más el consumo de energía. Pues eso no tiene nombre, ¿no? Habría que ver realmente si se está trabajando en función de lo que viene en los próximos años. Romper paradigmas. ¿Es necesario romper paradigmas, dejar el pasado en el pasado e irse al futuro? Sí, sobre todo tener una mente de cada individuo y de sociedad, que estamos inmersos en una parte global, en donde el mundo hoy se mueve en negocios y es en base a una percepción. Yo te percibo en base a lo que tú tienes, y si tú tienes, yo te puedo dar la posibilidad de que yo pueda invertir. No podemos estar aislados, porque acuérdate que los países dependen de su balanza comercial. ¿Cuánto exporto y cuánto importo? Entonces tenemos que tener una relación de equilibrio económico de 1-1. Pero hoy en día en México hay una gran desventaja interna sobre el tipo de cómo se está balanceando en base a cada individuo. Y cada individuo deberíamos de ponernos a pensar que hay que tener la información correcta para tener las respuestas correctas en cada proceso de nuestra etapa, de nuestra vida. Ramsés Pech, esta semana va a ser de duro jaloneo. Ya vimos que ya tomaron la tribuna en la Cámara de Diputados, que no quieren dejar sesionar para que no se apruebe la ley ahí, que al final de cuentas van a terminar aprobándola. ¿Te parece bien que el fin de semana te busquemos el viernes o el sábado para que nos platiques cuáles son los paradigmas que hay que romper y si realmente esta estrategia nos va a funcionar o va a generar más corrupción? No, estoy muy de acuerdo con eso, y les invito a todos que tengan la oportunidad, que es un punto, es un punto que nunca pensé yo ver en mi vida, sobre las 200 veces que pasaron en el Senado exponiendo cada uno de las reservas, sus puntos y debates de cada uno. Nunca lo pensé. Y además a nivel nacional, ¿no? Y abierto. Y abierto. Yo me quedé, ¿qué será? La cuestión de ayer y hoy en la madrugada, y hay muchos puntos e informaciones que debemos de tomar, pero el problema es que ya no tenemos el tiempo y tenemos que ponernos, ahora sí como digamos, las pilas para entrar a la nueva forma de energía que se está diciendo en el mundo. Sí, porque si no nos comen. Ramsés, ¿dónde podrían quienes nos escuchan tener más información tuya, más información con respecto a la industria en el mundo y sobre todo en México?
Mira, ahí tengo en el Twitter que se llama Economía Oil, que es todo junto, Economía Oil. Hoy, ¿verdad? Sí, Oil. Y ahí van a tener en la parte en donde está la fotografía que ponen ahí en Twitter, en la parte de abajo hay un link que es una página de internet donde pueden bajar mucha información y ahí tienen toda la información que ustedes requieren para tener las respuestas correctas, como digo yo. Y si no, que le pongan ahí en Mr. Google Ramsés Pech y ahí apareces tú, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Ramsés, te agradezco muchísimo el que nos hayas apoyado con esta información, nos abre un poco los ojos ante el panorama que se viene. Bueno, les agradezco mucho y que tengan bonita tarde. Pues es Ramsés Pech, él es máster en Administración y Negocios y consultor internacional específicamente de este tema de petróleo e energía a nivel global.